compartirles del libro de Mateo, capítulo 15, y voy a comenzar leyendo. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Si ya hemos estudiado las escrituras, el libro de Mateo, todo, vemos cómo los fariseos venían a cuestionar o a un poquito, tal vez, a confrontar a Jesús, ¿no? Y aquí también vemos que le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no cumplen o están quebrantando la tradición de los ancianos. Esta tradición de los ancianos eran como sus reglas extras que ellos mismos se impusieron, y eran orales, y después se convirtieron en escritas, y se llama el Mishnah, que ahora lo puedes buscar en internet y puedes leerlo, ¿no? Donde describen ¿no? Todas sus tradiciones que los ancianos cumplían, sobre todo los que estaban en el templo, ¿no? Para mantenerse puros ¿no? Y aquí esa tradición de lavarse las manos antes de comer pan era para purificarse, ¿no? Era como un rito, ¿no? Para mostrar que estaban ellos limpios y antes de comer el pan. Pero en el libro de Éxodo y de Levítico vemos ahí, ¿no? Todo en el libro de Levítico, todas las ordenanzas que Dios o mandamientos que Dios les dio, ¿no? Para mantenerse puros. Y esta tradición de los ancianos no los hacía impuros, ¿no? Si comías pan sin lavarte las manos de la forma que ellos tenían que lavarse las manos. Inclusive si buscas en Mishnah en YouTube y buscas Mishnah para lavarse las manos, te muestran todo como con una jarrita de 2 mangos, ¿no? Tenían que lavarse las manos y a toda una ceremonia. Y tenían que secarse las manos así y oraban también, dando gracias, ¿no? Y todo eso no creo que esté mal, ¿no? Pero simplemente lo ponían al nivel o más alto que la palabra de Dios, ¿no? Y eso es con lo que Jesús les responde, ¿no? Y respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de tu padre y de tu madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios para lo mío, todo lo mío, con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestras tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, ¿no? Y aquí Jesús, obviamente Jesús ve el corazón de los fariseos, obviamente Jesús entiende las intenciones de los fariseos y al tiro los confronta, ¿no? No les responde su pregunta, más bien les hace otra pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos no cumplen el mandamiento de Dios? Y este mandamiento de Dios de honrar padre y madre, y como vemos no me acuerdo en qué libro de la Biblia, pero dice que es un mandamiento con promesa, ¿no? Porque al honrar a tu padre y a tu madre, Dios te bendice, ¿no? Y te da larga vida. Y aquí ellos prefieren o dicen que el dinero que tienen no pueden ayudar a sus papás porque es para
para el templo, para Dios, ¿no? Es como, por no dar a sus padres, prefieren darlo dicen, ¿no? Que lo dan a la iglesia o al templo, ¿no? Y Jesús le dice, no, estás invalidando la palabra, ¿no? Yo creo que Jesús y Dios ponen mucho énfasis en eso de honrar, ¿no? Y yo creo que siempre la Carito no habla de la honra, ¿no? Habla de tu peso en oro, más o menos, ¿no? De cuánto honras a, a tus papás, ¿no? Y aquí Jesús, de todos los mandamientos que tal vez puede haberles confrontado, les confronta con este, ¿no? Y yo creo que con doble sentido, ¿no? Obviamente para mostrar que preferían honrar sus mandamientos o sus propios preceptos de hombres, como dice aquí, que cumplir los mandamientos que Dios les dio, ¿no? Y segundo, porque Jesús quiere enfatizar, ¿no? La importancia de honrar a los padres y a las madres. Y como dice en Malaquías, ¿no? Al final, cuando dice que vendrá uno que volcará los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y aquí tal vez Jesús, ¿no? Quiere también enfatizar esto, ¿no? De que nuestros corazones se vuelvan hacia los padres, ¿no? Especialmente si están en necesidad, ¿no? Cuando son mayores. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere y fuera hallado en sus manos morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Ahí está escrito, ¿no? Y aquí en Éxodo ya Dios les da esos mandamientos, no solo de honrar a sus padres, ¿no? Si tú hieres a tu padre o madre o lo maldices, ¿no? Puedes morir, ¿no? Y algo que me gustaría enfatizar en, en el libro de Mateo y obviamente todo el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto que Jesús establece con su vida, con su sangre, es que no sé si entendemos el contexto de ellos, ¿no? El contexto de los judíos con respecto a la ley. Obviamente en el monte Sinaí, cuando Dios les da los mandamientos, es como una boda, ¿no? Donde ellos se casan con la ley, ¿no? Y tienen que ser fieles a la ley, y si la cumplen son bendecidos, y si no la cumplen son maldecidos, ¿no? Pero vea el grado de maldición, ¿no? No es que no honraste, puta, que malo, digamos, no, o sea, te pueden matar, ¿no? Que mueras si hieres a tu padre o si maldices a tu padre. O sea, los mandamientos tenían consecuencias bastante fuertes, ¿no? Y obviamente nosotros, como cristianos, inclusive la gente que todavía no conoce al Señor, vive por muchos de estas leyes, ¿no? Obviamente muchos saben que no pueden matar, muchos saben que no deben robar, pero no siempre las consecuencias de hacer algo malo son tan fuertes como la de los judíos, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, ¿y por qué los judíos, sobre todo los fariseos, eran tan duros, ¿no? Porque para ellos la ley está bien arraigada a ellos, y cuando viene Jesús y rompe sus estructuras, yo creo que los confronta, ¿no? Con algo que es muy personal para ellos, ¿no? Y tengo un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo mío, ¿no? Si todos, no sé cuántos de aquí son paseños, pues yo les digo, oigan, vamos a comer salteñas a las 10, yo creo que la mayoría de ustedes entendería que es a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, en el contexto, no tengo que decirte que vayamos a las 10 de la mañana, ¿no? O sea, ya entiendes, ¿no? Está sobreentendido que es en la mañana que se comen salteñas, ¿no? Más o menos así, yo creo que la ley está bien arraigado en ellos, ¿no? Pues yo creo que en el Sermón del Monte Jesús quiere también romper esta relación que tienen con la ley, porque Dios quiere mostrarles este nuevo pacto, ¿no? De su sangre,
de gracia, de misericordia, ¿no? Y que los mismos fariseos no mostraban, ¿no? Esa misericordia, ¿no? Y obviamente aquí cuando dice Isaías, ¿no? Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y aquí yo creo que también la ley nos vuelve así, ¿no? Un poco más fríos, ¿no? Y queremos simplemente cumplir lo que nos han pedido por cumplir, ¿no? Nuestro corazón no está ahí, ¿no? Nuestro corazón eh, es difícil que se involucre con simplemente reglas, ¿no? El corazón más está cuando entendemos que hemos recibido algo por gracia y podemos responder en esa gracia, en ese amor. Después, en el versículo 10, y llamando junto así a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces Jesús les llama a la multitud, obviamente los fariseos estaban ahí, estaban escuchando la pregunta que le hicieron a Jesús y la respuesta. Y Jesús les está explicando aquí que lo que nos hace impuros, ¿no? Porque obviamente leyendo Levítico, vemos que hay muchas cosas que te podían volver impuro, ¿no? Como tocar a un muerto, ¿no? O cuando la mujer está en su periodo, ¿no? En su tiempo de menstruación, ¿no? Tiene que apartarse, o, ¿no? Así varios ejemplos, ¿no? Donde tenían que mantenerse puros, ¿no? Sobre todo para traer la ofrenda y para traer, o estar con otras personas, ¿no? Pero aquí Jesús les explica que lo que entra por la boca, eso no contamina al hombre, ¿no? Sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, ¿no? Si leemos Marcos 7, Lo que contamina al hombre. sí. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no les dejas hacéis más por tu padre o por tu madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo fuera que entre en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí en este evangelio, creo que Marco explica un poco mejor, ¿no? Todo, con más detalle, ¿no? Todo lo que está, lo que los fariseos estaban preguntando, ¿no? De lavarse, ¿no? Porque uno podría entender que no se lavaban, y esa forma de lavarse, digamos, es con agua nomás, ¿no? No es con jabón, no es, o sea, no es un lavamiento donde vas a desinfectar tus manos, ¿no? Es más es algo tal vez, no espiritual, pero es algo como un rito, ¿no? Para mantenerse puros, ¿no? Pero aquí también enfatiza, ¿no? De que lavarse las manos después de entrar de la plaza, se lavan, perdón, y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen, ¿no? O sea, no solamente era un rito, digamos, de lavarse las manos, sino también parecería que es de desinfección, ¿no? De mantenerse limpios también, ¿no? No solamente puros, sino también de higiene, ¿no? Y obviamente Jesús le responde, y aquí, ¿no? Habla, ¿no? El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿no? O sea, la severidad de ese mandamiento, que ellos no lo estaban cumpliendo porque estaban diciendo, es corbán, es algo que es una ofrenda a Dios y no podían ayudar a sus padres, ¿no? Y creo que es bueno enfatizar eso, ¿no? Que muchas veces podemos ocultar nuestra maldad en religiosidad o en mostrar una apariencia de piedad, digamos, una apariencia de ser eh, obreros de Dios, no sé. Y, ¿cómo es la palabra? Negar o... Ahí me olvidé la palabra. No son negar a tus padres, ¿no? De no ayudarlos, ¿no? ¿No? Y validando la palabra de Dios en vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas así semejantes a estas, ¿no? Entonces Jesús obviamente tiene más ejemplos y obviamente sabe todo lo que los fariseos no están haciendo, pero prefieren ellos hacer sus tradiciones, ¿no? Y volviendo a la parte donde lo que entra a nosotros, eso no nos contamina, ¿no? Solo de la comida, ¿no? Del alimento, ¿no? Pero sí lo que sale. Y ahí creo que viene la parte de qué hay en nuestro corazón, ¿no? Porque hay otro versículo que dice, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, ¿no? Y aquí bueno, también en Mateo, ¿no? Habla también de todo lo que está en el corazón, ¿no? Voy a leerlo aquí. Voy a saltar un poquito y vamos a volver después a los discípulos, ¿no? No entendéis que todo, este es capítulo, Mateo 15, 17, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, ¿no? Y en el de Marcos dice más cosas, ¿no? Dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre, ¿no? Todo lo que está en tu corazón está en tu corazón, pero si tú lo comienzas a hablar, o lo comienzas a expresar, comienza a contaminarte, ¿no? Entonces ahí Jesús no nos dice cómo descontaminarlo, ¿no? Pero obviamente sabemos que por su palabra y por su sacrificio en la cruz, Él nos ha librado, ¿no? Y en Ezequiel, creo que era, que donde promete darnos un corazón nuevo, un corazón de carne en vez de corazón de piedra. Y es el Espíritu Santo el que va cambiando nuestros corazones, ¿no? El que va limpiándonos y como los dones del Espíritu, ¿no? Que nos da dominio propio, ¿no? Para mantener esas cosas guardadas, ¿no? Porque inclusive conociendo al Señor, ¿no? Conocemos a algunas personas que ya conocen al Señor, pero reaccionan de forma mala, ¿no? Perversa. Y es porque el Señor todavía tiene que ir trabajando en los corazones, ¿no? Por la importancia de buscar al Señor, traer delante del Señor lo que nos está costando tal vez soltar, o también los dolores, tal vez las heridas que tenemos, ¿no? Que tal vez eso también puede provocar que salgan cosas de nuestro corazón. Y obviamente tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude con sus dones a limpiar y tener ese dominio propio, ¿no? Y que de nuestro corazón salga amor, ¿no? Eso vamos a ver un poquito más tarde, ¿no? Pero lo que decían los fariseos, ¿no? Porque Jesús les dice, ¿no? Pero en el 15 respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? Y yo creo que aquí viene esa parte que les explicaba de la ley, ¿no? De la ley para los judíos, ¿no? Si bien aquí los judíos, sus discípulos no estaban lavándose las manos y estaban comiendo, y los fariseos no se dieron cuenta de eso, y la pregunta es ¿por qué no se lavaban siendo judíos? Tal vez, no sé, ¿por qué no se lavaban, no? Y Jesús tampoco dice por qué no se lavaban, no responde la pregunta, ¿no? Pero yo creo que es esa parte de la ley, ¿no? Que Jesús explicándoles todo esto, que ellos preferían cumplir sus preceptos humanos o sus sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos, en vez de los mandamientos de Dios. ¿Por qué a los discípulos les costaba entender, ¿no? Inclusive, ¿no? Viendo todos los evangelios, vemos, ¿no? Como les costaba entender muchas de las parábolas, ¿no? Yo creo que por esa parte de la ley, ¿no? Donde creo que nos encasilla, ¿no? Que estamos en la ley, tratando de cumplir la ley, tratando de buscar nuestra salvación a través de la ley. ¿No? Vemos que en Romano nadie puede cumplir la ley, ¿no? Es imposible, ¿no? Y la ley fue dada para que podamos entender que necesitamos, ¿no? Un Salvador, ¿no? Porque si bien la paga del pecado es la muerte, suponte que has maldecido a tus padres, te apedreaban, pero eso no pagaba tu pecado, ¿no? Simplemente era el castigo de tu pecado, ¿no? Y aquí los fariseos no entienden y Jesús les tiene que explicar les tiene que explicar, ¿no? Todo esto de lo que está en el corazón del hombre es lo que nos contamina, ¿no? O sea, bueno, no sé si aquí ya los fariseos le escucharon a Jesús, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Que Jesús llamando junto así a la multitud, ¿no? Es como Jesús los trajo a la multitud y no sé si dejo que los fariseos más se acerquen, ¿no? Pero les explica, ¿no? Sobre la
lo que sale de la boca y lo que contamina realmente al hombre, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que entender bien y para mantenernos puros, ¿no? Y santos, obviamente en las bienaventuranzas sabemos, ¿no? Que podemos pecar en pensamiento, ¿no? Que es pecar también, ¿no? Que también hay que tratar de mantener nuestras mentes puras, ¿no? ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, ¿no? Orando, estando en su presencia, leyendo la palabra que nos va cambiando, ¿no? Y quería leer, ¿no? De Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Gálatas 5:13. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es una palabra se cumple, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Es andar en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y en otras donde dice fidelidad, dice también fe, ¿no? Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿no? Entonces aquí vemos claramente, ¿no? Como Pablo nos habla o habla a los Gálatas y les explica, ¿no? Que tenemos que andar en el Espíritu y estos son los dones del Espíritu, ¿no? Y cómo podemos practicarlas, ¿no? Esa sería la primera parte, ¿no? Donde hablamos, donde Jesús es confrontado por los fariseos, les hace una pregunta y él les hace otra pregunta, ¿no? Y los confronta y les muestra, ¿no? Que no están haciendo lo bueno, ¿no? Y estamos también estudiando el libro de Juan, ¿no? Y vemos como los fariseos tenían un corazón muy duro, ¿no? Porque Jesús podía hacer milagros, hacer sanidades, y se fijaban en en las cositas, ¿no? Que porque eso no es sábado, ¿no? Pero esa persona fue sanada y en vez de alegrarse de que fue sanada, seguían como encuadrados en la ley, ¿no? Es que podías haber hecho cualquier otro día, le dicen, ¿no? En vez del sábado, ¿no? O sea, creo que no entendían lo que estaban viviendo, ¿no? Y como dice el mismo Jesús, no entendieron el tiempo de su visitación. Y aquí vamos a pasar al versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban, diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo, él dijo,
no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Mirencita, si quieres leer, por favor, la parte, la versión en Marcos, que es desde el 24, 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, porque esta palabra ve, el demonio, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén, gracias. ¿Por qué está? Entonces aquí ya vemos un gran contraste, ¿no? Yo creo que viene esa historia justo después de que los fariseos le confrontan a Jesús y viene esta mujer, ¿no? Y es interesante, ¿no? Esta mujer era gentil, ¿no? Y grita, ¿no? Hijo de David, ¿no? Ten misericordia de mí. Aquí vemos el contraste, ¿no? Porque los fariseos, estudiosos de la ley, del Torá, de sus propios mandamientos, seguramente estaban ya esperando al Mesías, pero lo ven y en vez de recibirlo, lo confrontan y no quieren recibirlo, ¿no? Quieren inclusive asesinarlo, ¿no? Y aquí viene esta mujer que es gentil y lo llama como el hijo de David, entendiendo el título, ¿no? Que el Mesías iba a venir de la línea de David y que Jesús era el Mesías, estaba diciendo, hijo de David, lo estaba declarando, ¿no? Y le pide misericordia, ¿no? O sea, se humilla y le está pidiendo misericordia. Esta mujer tenía más entendimiento que todos los fariseos y es lo que me llama bastante la atención, ¿no? De su entendimiento, ¿no? Y seguramente ya había escuchado testimonios de que esta persona, que Jesús era el que sanaba, y no solamente sanaba, sino que libraba a mucha gente de demonios, y su hija estaba endemoniada, ¿no? Entonces le suplica, ¿no? Que le ayude. Pero Jesús dice que no, pero él no le respondió palabra. Se le ignoró, o sea, Jesús la ignoró. Y acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Entonces aquí los discípulos le dicen a Jesús, pero ayúdala, ¿no? Pero no tal vez porque tiene un corazón por ella, sino porque está gritando, está molestando, mejor de una vez ayudarla y seguimos, digamos, ¿no? No sé si es la actitud de los fariseos, pero de los discípulos, ¿no? Pero era, no, ayúdala. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y obviamente ella escucha esto, ¿no? Y se acerca y se postró. Y obviamente Jesús vino primero obviamente a sus ovejas, vino primero a su pueblo,
a rescatar a su pueblo. Y obviamente su pueblo tenía que ser, creo que la luz a las naciones, ¿no? Ese fue el plan de Dios para Israel desde que los apartó de las otras naciones, ¿no? Que sean la luz, que muestran que hay Dios en Israel y viene a su pueblo. Como dice en Juan, su pueblo no lo recibió, no lo reconoció. Y ella se acerca y se postra ante él y le dice, Señor, socórreme. Y ahora Jesús sí le responde, ¿no? Y le dice algo que, no sé, tal vez si eres muy sensible dirías, oye, me estás insultando, ¿no? Porque le llama, le dice, no puedo dar el pan de los hijos y echarse a los perros, ¿no? Y obviamente está comparando a los hijos con Israel, que son los hijos, pero nosotros los gentiles como los perros, ¿no? Y Jesús, y ella no se ofende, ella entiende que es el Mesías, ¿no? Y entiende que solo él puede ayudarle con su hija. Tal vez ese amor de madre, de separarse o de dejar de un lado sus sentimientos o su dolor, le sigue robando, ¿no? Y da una respuesta que creo que a Jesús lo deja sorprendido, ¿no? Dice, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. No sé si este pasaje fue antes de que Jesús vaya a, a visitar a los samaritanos con la mujer samaritana, ¿no? Creo que obviamente debe ser antes, ¿no? Porque, como dice aquí, él fue primero ¿no? a la casa de Israel, ¿no? Fue llamado a la casa de Israel. Pero obviamente cuando va al pozo y encuentra con la mujer samaritana y va después a Samaria, vemos que ahí hace milagros y muchos, no creo que hacen milagros, ellos van ahí, les habla y ellos responden, ¿no? Creyendo, ¿no? Inclusive la mujer samaritana se vuelve la mujer más evangelística. Aquí vemos otra mujer que Jesús le dice, grande es tu fe. Y tal vez hay que hacer el contraste otra vez, porque esta mujer no tenía que cumplir la ley, ¿no? De cumplir la ley de sus, ¿no? Pero no era como los judíos, tenían una ley tan estricta que era, ¿no? Castigada por muerte, ¿no? Y yo entiendo que es el Mesías, lo reconoce y pide ayuda, clama por su ayuda, y Jesús le dice, grande es tu fe. Obviamente su fe, Jesús ve la fe de ella, y yo creo que tal vez la prueba de esa forma, porque obviamente él conoce nuestros corazones y sabe, ¿no? Como nuestros corazones, conoce nuestros corazones, y yo creo que por eso él puede tal vez empujar un poquito y ver hasta dónde ella responde, ¿no? Y solamente dice, grande es tu fe a otra persona, ¿no? Que es al, al romano, ¿no? Las palabritas me olvido, perdón. Jairo. Sí, pero su título, ¿qué era? Es ¿El título de la porción de la escritura? sí, el centurión, ¿no? El centurión, ¿no? Ah, Un sí, centurión sí, romano, ¿no? Que obviamente exacto. también era gentil, ¿no? Y obviamente también tenía mucha fe, o grande era su fe. Y vemos también contraste, no solo con los fariseos aquí, pero también con los discípulos, ¿no? Porque cuánto les costó a los discípulos viendo a Jesús todos los días entender, ¿no? Que era el Mesías y tenía que sufrir. Inclusive cuando muere, están tristes, decían, no, es que pensábamos que era el Mesías, pero se murió, o sea, ¿no?
Y aquí vemos a esta mujer que tiene más entendimiento, ¿no? Que los propios judíos, ¿no? Yo creo que hay tres cosas, según lo que vi en un estudio del libro de Mateo, que Mateo quiere enfatizar sobre Jesús, ¿no? Uno, que Jesús es el Mesías, o sea, viene del linaje de David, ¿no? Otro, que es más grande que Moisés, como maestro, porque obviamente los judíos leían y escuchaban mucho lo que Moisés escribió, y Jesús mismo dice, aquí hay uno más grande, ¿no? Que Moisés. Y el tercero es que, ¿no? Es Emmanuel, ¿no? Que Dios con nosotros, ¿no? Que Dios vino a estar con nosotros, ¿no? Como me gusta la leche decir, ¿no? Tabernaculizó con nosotros, ¿no? Vino a estar con nosotros, ¿no? Ya. Hemos leído aparte el Evangelio de Marcos, ¿no? Donde habla la misma historia y da otra vez más detalles, ¿no? Ahí dice que ella era de Sirofenisa, de nacimiento, ¿no? Y una partecita que habla, ¿no? Que ella volvió a su casa y vio a la niña que estaba acostada en la cama y que el demonio había salido, ¿no? Ve el cumplimiento de ese milagro, ¿no? De Jesús. Ahora vamos a pasar al versículo 29. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los muchos mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel, ¿no? Y aquí en énfasis, ¿no? Que glorificaron al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sanando junto al mar de Galilea, pero parece que la mayoría de ellos eran gentiles, ¿no? Vemos un poquito antes que Jesús dijo, no, vine primero a mi pueblo, a la oveja perdida de Israel. Y gracias a esta mujer que muestra tanta fe, creo que Jesús se compadece. Todos los que vienen, Jesús los sana, ¿no? Y se cumple, ¿no? Lo que igual después Jesús les dice, ¿no? A Juan el Bautista, ¿no? Que el cojo camina, el ciego ve, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Que de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, ¿no? Y glorificaron al Dios de Israel, ¿no? Enfatiza aquí, ¿no? Que eran gentiles y que estaban glorificando a Dios, ¿no? Al Dios de Israel, no a cualquier Dios, no a los dioses de muchos gentiles o muchos paganos, sino al Dios de Israel. Y a veces mi opinión nomás, pero tal vez porque obviamente esta mujer cananea o fenicia insistió y reconoció que Jesús era el Mesías. Ya en el versículo 32, ¿no? Cuando Jesús alimenta a los 4,000, entonces Jesús llamando junto a sí a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? En el capítulo anterior, en el capítulo 14, Jesús alimenta a los 7,000, creo, ¿no? Los 7,000, ¿verdad? Los 5,000, ¿eh? A 5,000. 5,000, ¿no? Sin contar niños y mujeres. Sí. Sí. ¿No? Y aquí otra vez Jesús lo está haciendo. Y después de ver ese tremendo milagro, los mismos discípulos dicen, ¿y cómo vas a sacar tanto pan? ¿No? O sea, no vieron
cómo Jesús multiplicó. Y aquí también vemos poquito tal vez la dureza del corazón de los discípulos, ¿no? Que no sé cuál era la respuesta correcta, ¿no? Para decir, no, pero Jesús, tú multiplicas los panes, ¿no? Aquí hay unos cuantos, digamos, tal vez esa era la respuesta correcta, ¿no? Pero Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7 y unos pocos panecillos. Y le mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos, los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron, y reconocieron de lo que sobró, de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. De aquí lo que me llama la atención, ¿no? Es que estas personas lo siguen por 3 días, ¿no? Normalmente ven sanidades, ven a la mujer que bueno, aquí cuando Jesús hace el milagro con la mujer cananea, creo que entra a la casa de una persona, ¿no? Y ella también entra según la versión de Mateo, de Marcos, ¿no? Y para mí es lo que aquí Jesús muestra todos la amplitud de sus milagros, ¿no? Libera de demonios, sana a los ciegos, a los cojos, a los sordos, ¿no? Los mudos, y después multiplica los panes y los peces, y todos son saciados, y no solo son saciados, sino que sobra, ¿no? Sobra 7 canastas, ¿no? Y eran 4,000 los que alimentó, sin contar niños y mujeres, ¿no? Como les contaba, estábamos también estudiando el libro de Juan, y Jesús dice que el testimonio que doy, ¿no? Son las obras, ¿no? O sea, si no me quieren creer a mí, pero reconozcan las obras que estoy haciendo. O sea, todas las obras que acabamos de leer no son naturales, ¿no? Todas son milagros, ¿no? Todas son sobrenaturales. Y estas son las que muestran que Jesús es el Mesías, ¿no? Que es el Dios encarnado, ¿no? Que vino a rescatarnos y mostrar cuánto el Padre nos ama y cuánto nos ama porque nos dio a su Hijo y nos mostró su amor y su misericordia, ¿no? E hizo muchos milagros aquí, e hizo muchas sanidades, justamente para que creamos, ¿no? Eso sería. Muchas gracias por escuchar. Amén. Señor, te damos gracias esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu, Señor, que trae una condición siempre, Dios, para decirte amén, Señor, a lo que tú quieres impartir en esta hora, Señor, en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de Lismita, Señor, lo bendecimos. Gracias por su corazón, su devoción delante de ti, Señor. Y, Señor, que esta palabra, Señor, que ha sido compartida esta noche, Señor, traiga abundante fruto, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor, que te glorifiquen, Señor. Gracias por ser un Dios tan lleno de compasión, Señor, por ser un Padre tan bueno, Señor, en el cual podemos hallar siempre reposo, Señor, podemos encontrar siempre, Señor, sobreabundancia de gracia en todo lo que podamos estar viviendo, papito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ven y toma tu lugar.